¿Cómo están hoy, hermanos? Paz de Cristo. El día del Señor. Gracias a Dios. Domingo a domingo, hermanos, que el Señor nos permite reunirnos acá y poder recibir su instrucción, su amonestación, hermanos. Ser alimentados y edificados. Qué privilegio el nuestro, hermanos, podernos reunir domingo a domingo. En cualquier contexto, hermanos, sea como iglesia libre o como iglesia perseguida, es un privilegio. Bueno, más privilegio el de ellos, ¿verdad, hermanos? Porque si les persiguen, es por su obediencia, ¿están de acuerdo? Porque no te van a perseguir si no hay obediencia de nosotros, hermanos, al Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos, para que nos ayude a todos hoy, que es justo y necesario. Señor, queremos pedirte, mi Dios, Señor, que hoy nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, para recibir de ti, Señor, lo necesario para poder emprender, amado Señor, una adoración honesta. Señor, si no es por tu gracia, si no es por tu poder, Señor, si no es por tu misericordia, Señor, nosotros no podemos hacer nada, Señor. Por eso, Señor, te rogamos que hoy nos permita, Señor, no únicamente estar aquí como oyentes, sino como practicantes, amado Señor, de una fe viva, como practicantes, amado Señor, de un gozo, Señor, completo, como practicantes, amado Señor, de una vida cristiana, Señor, verdadera. Mi Dios, ¿cómo no, Señor, regocijarnos en tu día? Si ha costado todo, Señor. ¿Cómo no regocijarnos si nos salvaste, Señor amado, de las garras del enemigo, del adversario, el diablo, del pecado y aún de nosotros mismos para hacernos libres, Señor? ¿Cómo no regocijarnos si hoy, habiendo entre nosotros, Señor amado, algún pecador no arrepentido, hoy escuchando tu instrucción, ir al arrepentimiento, Señor, y obtener, Señor amado, el perdón? ¿Cómo no regocijarnos si tú aún ofreces salvación y vida eterna a los que creen y arrepentidos huyen a ti, Señor? Te pedimos ayuda, Señor, para que hoy tu nombre sea exaltado de manera fiel y ninguno de los que hoy estamos aquí, Señor, salga de la misma forma a como llegó, Señor. Creemos que es posible en tu nombre, Señor, y por eso oramos pidiendo esto, Señor. Señor, hemos tomado el compromiso de orar por nuestros hermanos de la iglesia perseguida, Señor, y continuaremos pidiéndote por ellos en casa y en las reuniones. Especialmente, Señor, te pedimos por los hermanos que están en Corea del Norte. Te pedimos por los hermanos que están ahí, Señor, para que encuentren, Señor, siempre ayuda oportuna, Señor, otros creyentes que les ayuden. Te pedimos para que más norcoreanos escuchen mensajes cristianos en la radio, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú protejas a los hermanos norcoreanos que se reúnen de manera secreta. Te pedimos, amado Señor, que el miedo que infunde el gobierno norcoreano, Señor, no, Señor, sea tal como para que los hermanos dejen de ser valientes y continúen. Te pedimos, Señor amado, que tú puedas esconder las Biblias que ellos tienen para que continúen siendo sostenidos por tu palabra. Te pedimos, Señor, para que tú sanes a los niños enfermos y hambrientos que están allá en Corea del Norte. Te pedimos por más valientes siervos tuyos, valientes, Señor, que enseñen tu evangelio en las escuelas, aún cueste lo que cueste. Te pedimos para que ellos continúen valorando tu evangelio, Señor, como lo más importante en sus vidas. Te pedimos, amado Señor, por los que están prisioneros injustamente, para que sean liberados, Señor. Te pedimos, amado Señor, para aquellos que están escondiéndose bajo las cobijas para alabarte, Señor. Oramos por su seguridad. Oramos por sabiduría a los niños, Señor, para que no denuncien a los padres en sus escuelas. Oramos, amado Señor, para que nuestros hermanos perseguidos puedan perdonar
a aquellos que los persiguen, Señor. Te pedimos, amado Señor, para que los que están prisioneros puedan guiar a Cristo a las autoridades, a los guardias y a los prisioneros, Señor. Te pedimos, amado Señor, que las autoridades norcoreanas no sean tan crueles, Señor, como sabemos que lo son, Señor. Te pedimos, amado Señor, para que a través del testimonio de los hermanos, otros deseen ir a ti, Señor. Te pedimos para que ellos tengan gozo en medio del sufrimiento. Y te pedimos para que muchas iglesias se levanten allá, Señor. También te pedimos por misioneros que sean capaces de ir allá, Señor, a predicar a otros, Señor, aún por un alma, Señor. Y lo mismo te pedimos por todos nuestros hermanos alrededor del mundo que están siendo perseguidos por su fe, y también por nosotros que somos una iglesia aún libre, para que consideremos esto como una oportunidad de más adoración, más predicación, más compromiso, Señor amado, por esto que se nos está concediendo en tu gracia, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús, pidiéndote por todos nosotros. Manténnos alertas, despiertos, amado Señor. Trata con aquel que es capaz de dormir delante de tu palabra, Señor, duramente, Señor. Y gracias porque nuestros niños que están aquí presentes mantienen la calma, amado Señor, y están siendo alimentados por tu glorioso evangelio. Te pedimos, amado Señor, por los enfermos entre nosotros, para que sus dolencias no sean mayores, amado Señor, al gozo por recibir tu palabra. Y te continuamos pidiendo por nuestra hermana Violeta, Señor, que está comenzando, Señor amado, a comprobar que tú eres fiel en medio de la prueba. Nuevamente, amado Señor, te muestras a ella como aquel que tiene cuidado. Te pedimos por un milagro en su vida, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Connie, nuestra hermana Gaby, nuestro hermano Daniel. Te pedimos por el hermano Jesús, que hoy no está aquí entre nosotros. Te pedimos por la madre de nuestra hermana Hilda, Señor. Te pedimos, bendito Dios, Señor, por el resto de los enfermos. Te pedimos por nuestra hermana Maribel, amado Señor, y todos los demás hermanos que han estado siendo sanados por tu misericordia, por la madre de nuestro hermano Tony, Señor, y por los que ya fuimos sanados de algo, Señor, y dejamos de agradecerte gracias por la recuperación tan tremenda que estás dando en tu hijo Jorge, Señor amado. Gracias por lo que hiciste en la vida de la hermana Rosalía, pastor David Serrano y el resto, Señor amado. Te pedimos también por nuestros hermanos que están enseñando, Señor amado, en lugares incómodos, y también por los que están orando por ellos todo el tiempo. Nuestro hermoso ministerio de Voz de los Mártires, amado Señor, y otros ministerios que se ocupan de ser la voz de los que no tienen voz, Señor. Gracias te damos este día, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos comenzando hoy el capítulo 15 del libro de los Hechos, hermanos, y les ruego que abran ahí sus Biblias. Quienes están siguiendo la serie al pie de la letra, hermanos, pues me han estado haciendo comentarios al respecto, preguntando, hermanos, volviendo a escuchar las predicaciones, y van descubriendo, hermanos, cómo Dios en su bondad, hermanos, nos va encaminando hacia una comprensión más clara, hermanos, de lo que está sucediendo aquí y lo que sucede hoy en día con nosotros, hermanos. Estamos aprendiendo, hermanos, lo que está pasando en la primera misión del apóstol Pablo junto a Bernabé. Todos los padecimientos que se han enfrentado, que por supuesto que no se comparan con los que tú y yo enfrentamos día con día, hermanos. Solamente que ellos eran más valientes, más amorosos de la obra de Dios, entendían más el valor de esto, hermanos, y iban sin que nada los detuvieran. Y aún, como estudiábamos el sermón pasado, hermanos, una lapidación, que insisto, yo creo fielmente que Pablo fue muerto por lapidación, hermanos, y el Señor lo revivió para continuar con la obra. Y vemos, hermanos, qué tremenda obra, hermanos. El versículo 24 del capítulo 14 termina diciendo: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, hermanos, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían, ¿qué dice ahí? Cumplido. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Sin lugar a dudas la habían cumplido.
A pesar de que no fue fácil, ¿o sí fue fácil, hermanos? No, ¿verdad? Estaban en un hotel bien, una almohada de pluma de ganso, hermanos, no, ¿verdad? Un buffet, hermanos, que les alimentaba día con día, no, ¿verdad, hermanos? ¿Los atendieron bien en todos los lugares y salieron exentos de toda tribulación? No. ¿Estos hermanos tenían hambre, hermanos, en su cuerpo? ¿Tenían deseo de descansar? ¿Querían tiempo para ellos, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? Pero ellos fueron fieles al llamado. Entendían lo que esto significaba, hermanos. Sí. Dice el versículo 27 que habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto, hermanos, la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Algo interesante que puedes detectar ahí, que no están hablando tanto o quejándose de lo que aconteció, ¿se dan cuenta, hermanos? Sino al contrario, están diciendo, hermanos, cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vieron más grande el platicar lo que Dios había hecho a través de ellos que lo que los hombres les habían hecho a ellos. Y nos enseña mucho esto, hermanos. El capítulo 15 en el cual hoy vamos a empezar, hermanos, ponemos por tema a la predicación, defendiendo la verdad. ¿Con qué, hermanos? Con la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque podríamos defender la verdad con mentiras, ¿verdad, hermanos? Podríamos defender la verdad con toda clase de engaños. Podríamos defender la verdad con muchas cosas, pero vamos hoy a aprender, hermanos, que los hermanos están defendiendo la verdad con la verdad. Y por supuesto que Cristo está aquí, hermanos, en esta enseñanza. Y vamos a comprender a partir del versículo 15. Recuerda el contexto. Terminan la misión y van de regreso a Antioquía de Siria. Amén, hermanos, a presentar su reporte. Y su reporte, por lo que acabamos de leer, que Lucas está narrando aquí, es todas las cosas gloriosas que Dios había hecho, hermanos. Amén. Dice el versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. El día de hoy, como son muchos versículos cortos, les ruego que vayamos versículo a versículo, hermanos, por porciones. Porción A, porción B, porción C. Así que ten tu Biblia ahí a la mano y que esté tu mirada ahí. Tenemos unas hojas, hermanos, para los niños. Si un comandante de cada fila puede ir por una y les da a los niños, hermanos. O para un joven, o si tú te das mucho a dormir en el culto, pues puedes tomarla para estar entretenido y estar ahí con las hojas. Pon título, capítulo del sermón y todo lo que vamos mencionando, hermanos, a manera de entretenimiento y aprendizaje. Amén, hermanos. Entonces el primer versículo dice, hermanos, que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hermanos, estos judíos cristianos son llamados aquí a menudo judaizantes. Y ellos vinieron a la congregación de Antioquía y estaban enseñando que los gentiles podían convertirse en cristianos, pero solo después de convertirse en judíos y sometiéndose a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. Imaginen el contexto, hermanos. Vienen con gozo, han sido perseguidos, hermanos. Vieron que uno de los suyos sufrió, hermanos, algo tan extraño en su espíritu que los abandonó. Después llegan a una ciudad a enseñar, son corridos de la ciudad. Después en otra ciudad son adorados como dioses. Después son apedreados. Después van de ahí y a pesar de todo esto a dar buenas noticias. Y cuando están platicando con la iglesia, después de mucho tiempo con los discípulos, vemos que un grupo nuevo ha llegado a la iglesia que está firme, que tiene ancianos, que tiene profetas, que está bien establecida, a enseñar, hermanos, herejías. ¿Cuáles son las herejías que están enseñando? Y yo te ruego, hermano, que hoy pongas mucha atención, porque esta enseñanza, hermanos, aún sigue infiltrándose en la iglesia. Y aún estoy seguro que algunos de ustedes siguen dudando con respecto a esta verdad que están defendiendo los apóstoles. En cuanto al legalismo, hermanos, las obras de la ley. Aún algunos de ustedes pueden no vivir plenamente su cristianismo porque aún siguen atados al pensamiento legalista, hermanos, que fue
implantado en sus duros corazones, aún antes de que fueran católicos romanos. Aunque aquí la enseñanza, hermanos, está hablando de una herejía mucho más severa, porque si yo te pregunto si crees que tienes que circuncidarte para en realidad ser cristiano, ¿qué me respondes? Que no, pero yo te haré unas preguntas a lo largo del estudio que probablemente te confundirán. Y es importante, hermanos, que sí es bíblico y que no es bíblico, y tener discernimiento para saber qué es un sí rotundo y un casi sí, que es un no. En cuanto a la salvación, hermanos, por la sola fe, hermanos. Entonces estos hombres, estos judíos cristianos, en la Biblia los vas a encontrar llamados como judaizantes. Vienen a la congregación de Antioquía, que es una hermosa iglesia, y están enseñando que los gentiles podían convertirse en cristianos, pero solo de haberse convertido en judíos y someterse a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que es muy difícil para los judíos, hermanos, para algunos cristianos judíos, aceptar que los gentiles podían ser traídos a la iglesia como miembros iguales que ellos, aún sin antes someterse a la ley. Una cosa era aceptar, hermanos, algún hombre temeroso de Dios, como Cornelio, ¿recuerdan? Temeroso y piadoso. Y otra cosa, hermanos, es darle la bienvenida a cualquier creyente no judío que no tenían ningún deseo de someterse a la ley de Moisés. Para ellos era normal que algunos gentiles convertidos al judaísmo, que se habían circuncidado, estuvieran en su rito. Eran tenidos como por creyentes de segunda mano, de segunda clase, pero era normal. Creían, bueno, sí creo que algunos gentiles circuncidados sean cristianos, pero yo no creo que cualquier gentil sin la circuncisión y sin someterse a los ritos de la ley puedan llegar a ser cristianos. Este es un tema, hermanos, muy necesario hoy en día, sobre todo por la importancia que los apóstoles dieron a este tema, hermanos. Importancia que en ocasiones tú y yo no le damos, hermano. Podemos empatizar con gente que cree completamente en contra de lo de la fe cristiana bajo una bandera de amor y respeto. No lo vamos a ver esto aquí, hermanos. No vamos a ver esto aquí. Vamos a ver que en realidad, mis amados hermanos, hay una contienda seria. Hay una contienda verdadera, hermanos. Hay una contienda verdadera. Dice la porción B del texto 1. ¿Recuerdan? Vamos a ver A, B, C, así. Dice, hermanos, que venían de Judea. Ellos, hermanos, estos cristianos de Judea, no estaban satisfechos con guardar sus creencias para ellos, sino que ellos, hermanos, querían someter a otros y obligarlos a que lo hicieran también. Enseñaban a los hermanos, dice la porción B todavía, esto: tienen que circuncidarse y guardar la ley para poder ser cristianos, hermanos. Y ellos llegaron hasta Antioquía para predicar este mensaje. Ellos iban de Jerusalén a enseñar eso, hermanos. ¿Por qué son recibidos? Porque vienen ¿de dónde? ¿Y dónde está la iglesia madre? Jerusalén, ¿ok? Pero estas enseñanzas, hermanos, de estos hombres que venían de Judea, causaron un impacto negativo en los esfuerzos misioneros de Bernabé, hermanos, aún los jóvenes varones de Chipre y Cirene, y de Pablo, hermanos. Y todo el trabajo misionero que habían hecho Pablo y Bernabé, hermanos, se estaba viendo afectado. Porque cuando ellos fundan la iglesia de Cristo, hermanos, entre los gentiles, era sin someterlos a la ley de Moisés, hermanos. Y estos que venían de Judea dijeron que Pablo y Bernabé estaban equivocados al hacer esto. Eso hoy en día sucede. Dentro de la iglesia se infiltran algunas personas para mano a mano con algunos débiles o nuevos en la fe comenzar a decir, bueno, yo creo que los pastores pueden equivocarse. Y yo he notado que el pastor se equivoca. ¿Te has dado cuenta cuando habla de juzgar? ¿Te has dado cuenta cuando habla de otros pastores? Eso está mal. ¿Te has dado cuenta cuando él está enfatizando mucho en la obediencia? División. División. Empiezan a causar división. ¿Y cuál es el problema? Algunos oídos, hermanos, que están por ahí receptivos, ¿ok? Están siendo sembrados con eso.
Y después, oye, sí es cierto, me di cuenta que lo que dijo el pastor o el hermano que enseñó, como que exagera. Mira, me dijo la hermana fulano. Aquí hemos tenido expertos en esa materia, hermanos, que vienen a causar división, a decir lo que se enseña en el púlpito está bien, pero no tan bien. Y ellos se tienen que tomar, hermanos, como causantes de división. Y tenemos que tener mucho cuidado que en esta enseñanza no hablaré tanto de ese tema de la división, porque veremos el corazón de dos misioneros que desean que aún esas personas sean convertidas también. Entonces, hermanos, estos hombres estaban causando daño a la obra misionera. Hermanos, quisiera que aprendiéramos hoy algo también. No sé si en ocasiones a ti te ha pasado que crees que el pastor o algunos pastores en otras iglesias exageran demasiado en algunos temas. Y de pronto algunos dicen, pues sí, pero no es para tanto, hermano. Como que se lo toma muy en serio, como que el pastor cada vez está yendo como más a la exageración. O se toma demasiado en serio algunos detalles que no son tan importantes. El problema es que ese corazón que piensa así es un corazón de no pastor. Alguien que no tiene un corazón de pastor, hermanos, no estará preocupado por esos pequeños detalles. Pero alguien que tiene un corazón de pastor se preocupa por los pequeños detalles que puede terminar en un gran desastre. Por ejemplo, un pastor, hermanos, con sus ovejas, veía que una mosca se paraba en la cabeza de la oveja y para ti pudiera ser una mosca, ¿no? Pero este pastor iba rápido, hermanos, y espantaba la mosca, porque sabía que una pequeña mosca podía morder y poner un huevo ahí y después empezaba a podrirse la cabeza de la oveja. Algunos otros veían y decían, es una mosca, no pasa nada. Mira, este pastor hasta dejó de comer y corrió para espantar la mosca, qué exagerado. Pero estos hermanos están cuidando una obra que les ha costado. Hermanos, cuando una obra es plantada, los que hemos plantado alguna iglesia, cuidamos hasta el más mínimo detalle. ¿Por qué crees? ¿Qué pasa cuando la madre hace el aseo de su casa de manera tan exhaustiva que cuando aún el esposo llega y trae los pies manchados de lodo, entra a la casa y ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Poncho? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo les va, hermanos? ¿Por qué creen, hermanos, que esto sea tomado en cuenta así por la esposa? Porque le costó trabajo. Hermanos, cuando estos hermanos fueron a plantar la iglesia, la plantaron con sudor y lágrimas. Y por eso lo veían de una manera, hermanos, tan peligrosa, porque les costó. Y cuando algo no te cuesta, ¿sabes qué sucede? ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando usan sus tenis? En una semana los descompusieron. No valoras porque no te costó. Es lo mismo. Y quisiera que hoy el Señor te enseñara a que valores la preocupación de los que les han costado las cosas. Cuando no plantaste una planta y ves que la planta se marchitó, sin problema. Puedes regarla o no regarla. Un día la riegas, te la encargaron y la regaste, pero si no la plantaste tú, no te va a importar tanto como si tú fuiste, compraste la semilla y la plantaste ahí, estuviste arreglando la tierrita, limpiando, regando, y ahí sí la cuidas bien. Hasta que le dices, mi planta, ¿verdad? Hermanos, es lo que sucedió aquí. Cuando estaba en la ciudad de Antioquía, hermanos, de Pisidia, Pablo predica este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Dice Pablo en Hechos 13:39, hermanos. Si quieren, lean conmigo para recordar. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Esto es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que acaba de enseñar Pablo, hermanos. Que la salvación es por la fe en Cristo. Que toda aquella ley que los hombres no podían cumplir para ser salvos, se cumple en Jesús. Y estos hombres están enseñando diferente, hermanos. Ellos están enseñando que, sí, Jesús salva, pero solo después de que hayamos hecho todo lo que podamos para guardar la ley de Moisés. Pero Pablo enseña que un hombre solo podía estar bien con Dios en el fundamento de lo que Jesús ha hecho. Solamente, hermanos. Este mensaje continúa ataladrando mucho las cabezas de la iglesia. Siempre, hermanos. Siempre.
Ellos decían, si te das cuenta en la porción C de nuestro texto, del versículo 1 del 15, hermanos, no podéis ser salvos. No pueden ser salvos, hermanos. Este no era solamente un problema secundario, sino que tenía que ver con la salvación misma. Este era un problema tan serio, hermanos, que ellos tenían que tomarlo con la misma seriedad, hermanos, porque trataba de cómo es que una persona puede ser hecha justa delante de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque de eso depende la salvación. Si creemos a medias o creemos en una salvación no completa, un evangelio no completo, con toda certeza te digo, no hay salvación. Aunque digas, pero espérame, yo creo en Jesús. Si tú crees en un Jesús diferente al de la Biblia, aunque ese Jesús esté más guapo, no eres salvo. ¿Es gratuita la salvación? No, pastor, por supuesto. Pero es la salvación en el Jesús verdadero. Y en el evangelio completo y verdadero, hermanos. Esta no era una cuestión como aquellas, hermanos, que en esa alabanza aplauden, en esta no, déjalos que aplaudan. O en esta iglesia oran 1 hora y predican 40 minutos, déjalos, hermano, no hay ningún problema. O en esa iglesia toman la Santa Cena una vez a la semana y nosotros una vez al mes, déjalos, no hay problema. O en esa iglesia se arrodillan para orar y lloran, déjalos, no hay problema. Mientras no estén transgrediendo, hermanos, las doctrinas esenciales. Insisto, no porque lo demás no es esencial, sino me refiero a las fundamentales. Trinidad, hermanos, Trinidad es doctrina fundamental. Trinidad, hermanos. Si una persona entre nosotros no es trinitaria, tú no puedes quedarte callada delante de él. Y mucho menos cuando la persona está tratando de infiltrar esa doctrina a la iglesia. El amor no puede sobre eso. Es una doctrina fundamental. Salvación por obras. Si una persona enseña que la salvación es por obras, no es cuestionable. Tienes que defender la fe. Recuerda los frutos del Espíritu nada más. ¿Ok? Tienes que defender la fe. Si alguna persona mete sincretismo a la iglesia o algunas cosas extrañas con los ángeles y esas cosas, fundamental, ataca de lleno. Pastorado femenino, cosas fundamentales, no es bíblico, se defiende de inmediato, hermanos. Apóstoles hoy en día, se defiende. Y profetas, hermano, hay profetas aún en el sentido de que son hombres que hablan de parte de Dios, la escritura a manera de profetas, no porque traigan profecías nuevas, se defiende también. Cosas fundamentales, el bautismo salva, se defiende, también se explica. Pero hay cosas que no son trascendentes. Muchos de ustedes pierden tiempo defendiendo cosas que no son trascendentes, hermanos, que son tonterías. Que eso no es problema. Tony decía acerca del bautismo de niños. Si bien podemos tener fundamentos bíblicos de que un niño, un bebé, no puede bautizarse, hermanos, y otros lo hacen, pero creen que el bautismo no salva, sino la fe en Cristo, una vida que manifieste la fe por arrepentimiento y constancia en el evangelio, no tenemos ningún problema, son hermanos en Cristo. Pero si alguno enseña que el bautismo salva, como la Iglesia Católica Romana, o algunos infiltrados dentro del cristianismo, como los unicitarios, no hay Trinidad y bautízate en el nombre de Jesús, si no, no eres salvo, herejía satánica, no hay comunión con ellos, de inmediato tienes que cortar tu relación, aún por internet. De inmediato, no hay relación. No digas bienvenido al que no tiene tu doctrina. Y si tienes oportunidad, habla y exhorta. Ay, pero no juzgues. Sí juzgo. Se trata de la iglesia de Cristo, hermanos. Y no podemos permitir eso. Este es el contexto de lo que está pasando en la mente de Pablo y de Bernabé, hermanos. Pablo está enseñando que solo el hombre puede ser justificado a través del fundamento de lo que Jesús ha hecho. Solamente, hermanos. Y cuando ellos decían no puedes ser salvo, esto es un problema secundario, no es una cuestión donde puede haber un desacuerdo entre creyentes y quedarse ahí. No, hermanos. Algunos están creyendo que debían estar bajo la ley. Y Pablo dice, bueno, no importa, el Espíritu Santo obrará poco a poco en ellos, les dará convicción. No, hermanos, de inmediato lo frena, hermanos, lo frena de inmediato. Porque algunos podrían creer que no era importante. Probablemente entre ellos había algunos que decían, pero Pablo, Bernabé, ay, tanto gozo has traído de la misión y vas a arruinar tu gozo por esto. Déjalos, a fin de cuentas no son de aquí, se van a ir, no hay problema. Pero Pablo y Bernabé tenían corazón ¿de qué? De pastor. No, alguno a lo mejor entiende.
y quedan callados, pero algunos no, los niños, algunos nuevos creyentes, no, yo no lo voy a dejar así. Yo voy a tener que defender la verdad, con la verdad, hermanos. Esto tenía que ser arreglado. ¿Por qué? Porque vamos a leer que hay un pleito verdadero, hermanos. Porque el problema no está afuera, sino está en el núcleo de la fe cristiana. En el núcleo de la fe cristiana. Y hermanos, esto es algo que no podemos dejar de pensar. Satanás siempre va a querer tomar ventaja en esta situación. La iglesia está floreciendo, la iglesia está empezando a dar fruto, empieza a moverse, Satanás llega. Hermanos, tenemos un año de evangelismo masivo. La advertencia de los pastores es: hermanos, tengan mucho cuidado. Satanás va a llegar a enfriarlos. Manténganse perseverantes. ¿Quién se acuerda de los predicadores del año pasado que en más de 10 ocasiones les dije perseverancia, hermanos? ¿O no es cierto? Alex, Carlos. ¿Y qué sucedió? Perseveren, porque el diablo va a ver ese trabajo y va a llegar a atacar de todas las maneras posibles: salud, economía, algún malentendido, no confesión de pecados, no perdonar, cualquier cosa, clima, lo que sea, lo que sea. Satanás está atacando a la iglesia con mucha fuerza, hermanos. Y entre más bíblico sea el trabajo, más ataque de Satanás va a haber. Pero si perseveramos en la doctrina de los apóstoles, si perseveramos en la verdad, hermanos, si perseveramos unánimes juntos todos en las cosas de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No puede, hermanos, no puede, porque es el mismo Cristo dentro. Hermanos, nosotros sobre la roca y vienen vientos, hermanos, aguas, guerras, y estamos sobre la roca. Pero al bajarte un ratito, pues cualquier oleada te lleva mar adentro. Tal cual la piedra, Pedro. Cualquier oleada, teniendo al Señor enfrente. Entonces, hermanos, Satanás está obrando todo el tiempo, hermanos. ¿Y sabes cuál es la primera falsa doctrina que Satanás levanta en una iglesia saludable, hermanos? Él trata de enseñar la doctrina de la justificación por obras. ¿Por qué es uno de los ataques primeros en una iglesia sana? Porque todos vienen del contexto legalista. Todos vienen del contexto, trata de meter confusión. Hay una doctrina nueva, hermanos, que se llama antinomianismo. Hay algunos de aquí que conocen unos maestros del antinomianismo que vinieron a visitar Guadalajara, hermanos. Y es: no tienes que hacer absolutamente nada, cristiano. Jesús lo hizo todo. Tú no obedezcas la ley, no estamos bajo la ley, no hay ningún problema. La gracia del Señor lo hará todo. Esto se lo enseñan a un cristiano. A un cristiano. ¿En dónde corre el peligro la iglesia, hermanos, de esto? Que nosotros no tenemos que obedecer para ser salvos, sino obedecemos porque ya somos salvos. Cuando enseñamos a la iglesia la rebeldía, la desobediencia, hermanos, a la iglesia, a los creyentes, la iglesia comienza a tener mundo y mundo y mundo y mundo y mundo y termina completamente contaminada. Dice Apocalipsis: el Señor quita el candelero. La obediencia, hermanos, en la iglesia cristiana es una característica de la verdadera conversión. Recuerden Santiago, que hoy hablaré de él. Muéstrame la fe que tienes por tus obras. Que tienes, no al revés, que es lo que la iglesia católica enseña. Hermanos, recuerden una cosa: ¿qué están defendiendo Pablo y Bernabé? Están defendiendo el fundamento de la fe cristiana. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y por qué con tanto empeño? Porque el cristianismo es el único que tiene esta doctrina. Escucha, con toda tranquilidad te lo puedo enseñar y tú tienes que creerlo y enseñarlo a los demás. No hay secta, no hay religión, no hay ningún grupo de cualquier denominación que enseñe que la salvación es solo por creer en Jesús, sino únicamente el cristianismo. ¿Tú sabías eso? Musulmanes, budistas, hinduistas, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, católicos romanos, ortodoxos, todas las sectas y religiones enseñan que la salvación es por obras.
Aún dentro de lo que se llama cristianismo, el legalismo se ha disfrazado a enseñar esto, con los que enseñan que la salvación se pierde. Insisto, ¿por qué? Porque si se pierde por no obedecer, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cómo se gana? Obedecer, legalismo ahí. Aunque una doctrina arminiana, arminianos son los que característicamente creen que la salvación se pierde. Es una de las doctrinas fundamentales de ellos. Aunque son cristianos muy bonitos, muy amorosos, hermanos, mucha psicología hay en ellos, en la mayoría. Cuando ellos dicen que la salvación se pierde, están diciendo que entonces se gana por obras. Por lo tanto, sin que parezcan, son legalistas. Porque hay que hacer para ganar. El legalismo es eso, hermanos. Hay algunos que creen que el legalismo es exhortar a una iglesia saludable a la obediencia. ¿Qué legalista es el pastor Charlie? ¿Qué legalista? Siempre obedece. No, hermanos, legalismo es haz para que puedas obtener, en este caso, la salvación. Y la exhortación cristiana a la obediencia está en todas las epístolas que leemos en el Nuevo Testamento, hermanos, como un fruto de la salvación. Por así llamarlo fruto. Como una acción, una práctica de la salvación, a la cual constantemente, hermanos, recuerden, porque en cuanto se queda el púlpito sin exhortación a la obediencia, hermanos, aunque es el Espíritu Santo el que siempre obra, el Espíritu Santo obra a través de la exhortación. Las ovejas empiezan a dispersarse, a bajar la guardia, a empezar a coquetear al mundo, hasta perderse por completo. Entonces, hermanos, versículo 2 al 4, vamos a leer, hermanos, solamente 2 al 4. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, ¿qué dice? No pequeña. ¿Ok? Tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los pastores ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. ¿Te fijas? No perdían el foco. Pasaban y seguían contando de esto y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, que son pastores, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos siguen en la nube, hermanos, de gracia, a pesar de que traen aquí a unos hombres que están enseñando herejías, ellos no pierden tiempo, no murmuran, no van maquinando su plan para defender de esta herejía. Ellos siguen diciendo, hermanos, no han visto lo que el Señor está haciendo. Hay unas conversiones fabulosas. Primeramente vimos a un centurión romano, un hombre poderoso, convertido. Él y su familia fueron bautizados. Después fuimos a ver a un lugar y hubo un avivamiento en una iglesia de gentiles. Después, ¿qué creen? Nos confundieron con unos dioses, pero les enseñamos. Mataron a Pablo, dice Bernabé. Pero el Señor lo revivió, o lo apedrearon, y el Señor lo revivió. No, tremendo, cosas increíbles, hermanos. Aunque tenían aquí el problema. Es importante, no pierdan sus ojos de la misión, hermanos. Y llegaron ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo del versículo 2 al 4, hermanos? Que como esta contienda es un problema serio, y hay un orden en la iglesia, la primera respuesta de Pablo y Bernabé es tratar de defender, de convencer, aún pudiéramos llamar de persuadir, aunque es la mínima definición, porque están tratando de convencerlos de algo bueno. Están tratando de convencer de la verdad, hermanos, pero no hay arreglo. Y creo que podemos imaginar, hermanos, que en realidad, con toda certeza, tratándose del evangelio, tuvieron una discusión y una contienda no pequeña, estilo con el mago que se encontraron días atrás. Una discusión seria. Continúa exhortando a que con el fruto del Espíritu, con amor, con paz, con gozo, con benignidad, no te quedes callado ante la mentira. Aunque se trate de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus vecinos, de tus amigos de la infancia, no te acobardes al momento de defender la verdad. Pero tampoco no llegues a la herejía contendiendo sin fundamento y sin verdad, que es lo que más se usa, hermanos, hoy en día. Estar atacando y burlándose de cosas santas, eso es una tontería. Da muy mal testimonio, pero cuando se trata de la verdad que está teniendo que ver con nuestra preciosa iglesia, hermanos, hablo de la iglesia de Cristo en el mundo, saca de inmediato el evangelio para defender. Saca el evangelio de inmediato para defender, hermanos. Y van a la iglesia. En esta iglesia, te das cuenta, están los apóstoles y los pastores. Y en este capítulo, en esta porción, entendemos un poco del gobierno bíblico de la iglesia. ¿Acaso los pastores tienen autoridad, hermanos, en la iglesia? Por supuesto, pero no sin la palabra.
Si un pastor no está usando la palabra para tener autoridad, hermanos, no tiene autoridad. Pero hay un orden en la iglesia, hermanos, y al no solucionarse esta situación, viendo a Pablo y a Bernabé como misioneros, probablemente ellos lo ven como de un bajo rango, diciendo que vienen de Jerusalén. Pablo y Bernabé los toman y dicen, ok, vienen de Jerusalén, los enviaron de Jerusalén, entonces vamos a hablar este asunto. Vamos con los apóstoles y con los pastores. Allá, hermanos, la contienda es seria. Dice que una discusión, si tú lees la porción A, y una contienda no pequeña, hermanos. Es un problema serio. Y estos dos hermanos van a hablar. Es increíble, hermanos, cómo ver que están trabajando de una manera tan poderosa con los gentiles, que han visto tantas cosas tan gloriosas como para abandonar el trabajo fácilmente, ¿verdad? Nuevamente insisto, en el momento que la obra te cuesta, no la abandonas tan fácilmente. Abandonamos la obra y el ministerio y el servicio y la iglesia cuando no te ha costado nada. Pero cuando te cuesta, empiezas a valorarlo más. Empiezas a, no, yo de aquí no me sacan, ¿qué dicen? Yo de mi casa no me sacan ni a patadas, es mi casa, me costó, es mi lugar. El apóstol Pablo y Bernabé están en esa postura, hermanos, y aparte que aman a Cristo y ven a Cristo como lo más necesario para la vida de cualquier individuo, hermanos. Y en esto Pablo y Bernabé están mostrando el amor por Cristo y por la iglesia. Por la iglesia, hermanos, verdaderos corazones de pastores. Confrontar y discutir con aquellos que insisten en promover la división o falsas doctrinas. Así que tienes que acostumbrarte, mientras tengamos, hermanos, un púlpito aquí, un lugar de reunión y haya pastores bíblicos, tienes que acostumbrarte a que los pastores seremos más exagerados que tú en pequeños problemas para ti. Muy exagerados. Muy exagerados. Hermanos, por ejemplo, ¿qué vemos los pastores? Si hay algún hermano tibio o una hermana tibia con problemas de pecado que hemos captado y vemos a un hermano nuevo o alguien bonachón hablando con él, problema. Hermanos, ¿pueden ver qué está pasando ahí, hermanos? ¿Pueden ver lo que están hablando ahí? Están murmurando en voz bajita, sentados ahí o sentadas ahí. No me gusta la compañía de esta hermana está ferviente y mira con quién está. No. A mi esposa, mi hermana en Cristo, puedes preguntar qué pasa ahí, hermano, puedes vigilar qué está sucediendo ahí. Es que este hermano ha estado presentando problemas y está con un hermano que es muy vulnerable. Pequeñas cosas, hermanos, algunas cosas que hemos tenido que enfrentar sin que tú te des cuenta, con seriedad. Y probablemente algunos dicen, qué duro, qué duro. En uno de los problemas que hemos enfrentado, aún una persona que se va de la iglesia en mutuo acuerdo de no vengas, regresó, y la mayoría de las personas decían, ay, pero pobrecito, mira, regresó. Esta no es la iglesia del pastor ni de los hermanos, es la iglesia de Jesús. Pero no sabían el trasfondo del por qué protegíamos, hermanos, de esa cizaña. Los hermanos están manifestando este tipo de corazón. Hermano, ¿qué tanto? Un ejemplo muy claro. ¿Qué tanto tú proteges a tus hijos de un niño que tiene sarampión? O de un niño con influenza. No pasa nada, ¿qué tiene? Ay, ¿qué va a sentir el pobre niño que lo van a dejar porque tiene influenza? No, déjalo, que vaya y que se contagie tu niño. ¿Sí, hermano? No, porque son tus hijos, ¿verdad? Y a la mamá le costó, y más si tuvo parto natural. No, yo no voy a permitir eso. Es lógica, hermanos. ¿Qué pasa cuando tú como esposo, que eres el proveedor de tu hogar y que te esfuerzas por trabajar y mantener y sostener con el sudor de tu frente bíblicamente, y de pronto ves que el dinero se va cuando tu esposa administra el dinero? Oye, tanto que me cuesta. Yo sé que tú trabajas también en casa, pero eso no es posible. ¿Cómo que ya no hay dinero? Me cuesta mi trabajo. O la mamá que desea del aseo, hermanos. O cualquier cosa. Hermanos, no únicamente tendría que ser un corazón pastoral el que defiende este tipo de cosas. Tendría que ser un corazón, hermanos, general de los creyentes. Vienen personas, hermanos, a vigilar. Vienen personas a ver qué hacen, a ver qué critican, a ver qué vamos a hacer. Todos en guardia, hermanos. Cordiales, amorosos, hermanos, pero recuerda que el diablo está acechándonos. Ten mucho cuidado de lo que puedan infiltrar. Hermanos, cuando personas nuevas, desconocidas de la iglesia, llegan y de pronto vienen con un espíritu muy sabiondo, y los veo platicando con algunos de inmediato. Hermano, ¿puedes ir a ver qué están platicando los hermanos allá?
Algunos dirán, ¿pero qué tiene? No tiene nada malo. No, hermanos, doctrinalmente hablando, todo lo que afecte a la iglesia de inmediato tiene que ser defendido. Y no por el trabajo que haya costado a un hombre, hermanos, o a su familia, sino el trabajo que le costó al Señor Jesucristo. Como para dejar que cualquiera venga y mosquee, hermanos, o meta, infiltre creencias que van a afectar la vida espiritual o la salud espiritual de la iglesia. O dividir. ¿Por qué podríamos, hermanos, ver lo de un noviazgo entre jóvenes aquí? Porque eso podría dividir la iglesia. ¿Por qué tenemos que observar, hermanos, los pastores cuando hay sociedad entre algunos de ustedes? Porque una traición en el trabajo puede dividir la iglesia. Por cosas, hermanos, que a lo mejor algunos dirán, ¿pero qué se meten en mi vida? Yo total voy a la iglesia y ya. No, si tú quieres ser miembro de una iglesia bíblica, nos vamos a meter hasta en tu sopa, mi amado. Sí, de una manera bíblica, sin llegar a la exageración, hermanos. Si se dan cuenta, nunca me he metido en tu sopa, ¿verdad? Pero sí nos vamos a meter en asuntos que son primordialmente esenciales para la salud de la iglesia, hermanos. Por supuesto. Porque por experiencia hemos aprendido que esas pequeñas pedacitos de veneno, hermanos, pueden llegar a mutilar la iglesia. Por eso tenemos una membresía en la iglesia, hermanos. Aunque recibimos a todos. Entonces, hermanos, estos hermanos están mostrando su amor por la iglesia de Cristo. No podían callar y decir, déjalos, no importa, déjalos que enseñen, como normalmente tú y yo lo podemos hacer. No pasa nada, o hacernos de la vista, como dicen, gorda. No, ni cuenta me di, hermano. No, de inmediato, hermanos, tenemos que confrontar y discutir, hermanos, con aquellos que están promoviendo falsas doctrinas o causando división. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Al ser un problema serio, no pequeño, unos están firmemente convencidos de que se tiene que obedecer y otros dicen que no. Cuando esta discusión no se resuelve, hermanos, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para que los apóstoles y los ancianos resolvieran el asunto. ¿Cómo es que son enviados Pablo y Bernabé? ¿Recuerdan la esencia de esta iglesia de Antioquía? ¿Ya tiene ancianos? ¿Tiene profetas los mismos que los enviaron de misión? Estos mismos hombres dicen, no, ¿sabes qué? No hay solución. Hermanos, tienen que ir a hablar allá. Tienen que ir por dos cosas. Una, porque hay un liderazgo en la iglesia al que se le tiene que dar cuentas. Se le tiene que forzosamente dar cuentas, hermanos. Cuando dejamos de dar cuentas y nos hacemos independientes, existe mucho peligro de extraviarse. Y por otra, que estos judaizantes no dicen que vienen de Jerusalén. Entonces vamos a ver si es verdad, hermanos. Pablo y Bernabé van a Jerusalén para que los apóstoles y los ancianos resuelvan este asunto, hermanos. Dice un hermano, ellos no podían simplemente estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre este tema. Ustedes piensen eso, nosotros esto y no hay problema. No, hermanos, porque era el fundamento de lo que significa ser un verdadero creyente. Era la verdad, hermanos. Entonces, los que determinan quiénes tienen que ir a arreglar este asunto, hermanos, obviamente tiene que ser la iglesia. Es la iglesia de Antioquía. Es un problema serio, hermanos, no se trata de cualquier cosa. Ellos llegaron aquí a contaminar. Los apóstoles que fundaron la iglesia están confrontando con ellos, entonces tienen que arreglarse allá. Tiene que haber un juez, y eso es bíblico, un juez justo. Un juez que vea el caso neutral, no que sea neutral en cuanto a atacar el caso, para implementar justicia de manera fiel, hermanos. Entonces ellos fueron encaminados, dice nuestro texto, hermanos, en la porción B, encaminados por la iglesia. Y dice la porción C de nuestro texto, hermanos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Parece que cambia de pronto, hermanos. Cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén, encuentran a otros cristianos que se regocijan en lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Y está el contraste de Judea. Es como cuando estamos predicando en la calle el domingo pasado. Sí, el domingo pasado estoy predicando y justamente estoy predicando y termina un predicador que estaba predicando lo contrario. Dice el hombre, como dice un versículo de la Biblia, cuídense de los protestantes, dice él. ¿Cuál versículo será ese, hermanos? Cuídense de los... Y luego después termino de predicar y otro hombre se pone en la mesita porque hay sectas auspiciadas por los gringos que vienen aquí a engañarlos, a decirles que solamente son salvos por
por la fe, católico romano. Imagínense que ellos van gozándose, predicando el evangelio, y los judaizantes están ahí viendo. Ahora, me gustaría también, hermanos, que no veamos a los judaizantes como viles enemigos. Aunque la Escritura dice que si hay otro evangelio sean tomados como malditos. Mas sin embargo creo, por el contexto de todo esto, que estos hombres simplemente son muy celosos de lo que una vez habían aprendido. Hermanos, si los fariseos creían algo, creían que ellos podían ser justificados ante Dios al guardar la ley. Entonces, para que un fariseo, hermanos, pudiera ser verdaderamente creyente, hermanos, necesitaban más que un reconocimiento que Jesús era el Mesías, hermanos. Tenían que renunciar a sus intentos de justificarse a sí mismo mediante el cumplimiento de la ley y aceptar la obra de Jesús como base de la justificación. Y eso quería decir mucho. O sea, imagínate, desde pequeños, hermanos, enseñados a guardar la ley, para que de pronto llegue y el evangelio les diga, no, no es por guardar la ley, es por la fe en Jesús. Matthew Henry dice que es probable que estos fueran hermanos, pero que aún no entendían el evangelio en su máximo esplendor. Yo fielmente creo lo contrario. Yo creo que si el evangelio no se entiende de manera verdadera, no hay salvación. Mas sin embargo creo que a algunos que han entendido el verdadero evangelio les sigue costando trabajo creer que a pesar de su pecado actual y futuro, Jesús los ama y no los deja de salvar. Y eso puede ser tu situación. Que ya entendiste la obra de Jesús, Él ya murió una vez y para siempre. Mis pecados son borrados. La sangre de Cristo me ha librado. Pero yo no creo que al final me vea como salvo. Hermano, la salvación por la sola fe dice que siendo pecador en el pasado, pecador en el presente y pecador en el futuro, si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres salvo. Eso creo que será, hermanos, algo que nos llevará de rodillas al momento que lo enfrentes cara a cara. Que sepas no digno. No de manera falsa como muchos, no soy digno, Señor, soy miserable. No, real, delante de Jesús. Con sus marcas, hermanos, por ti. Saber, aún antes de morir, unos minutos antes pequé. Blasfemé, Señor. O maldije. Y estoy aquí delante de ti. El Señor te diga, no, pero yo pagué tu deuda, mi amado, entra al reino. Adorarlo por siempre. Hermanos, es muy difícil creer esto porque nosotros somos señores de nuestra vida y queremos tener parte en todo lo que llevamos a cabo. Hermanos, estos fariseos tenían cierto parentesco con nosotros. La pregunta que más escucho yo, hermanos, es, ¿pero cómo es posible entonces? Llega un rayo y cuando cae el rayo digo una maldición y me muero y me voy al cielo. ¿Cómo? Debes de creer que la sangre de Jesús cubre multitud de pecados. Y cuando hablamos de multitud, la definición clara es, cubre todos los pecados. ¿En dónde se encuentra entonces, hermanos, el problema? Por ejemplo, escuchaba arrepentimiento. El problema está que si nosotros predicamos que el arrepentimiento es lo que te salva, estamos en un error también. Porque es una obra. El arrepentimiento verdadero, escuchen bien, viene después de haber creído verdaderamente en Jesús, no antes. Por eso cuando nosotros creemos en Jesús y sabemos lo que costó mi salvación, Señor, hoy he pecado. Ni es necesario recordar que tengo que arrepentirme. Es un fruto natural del creyente. Cuando predicamos arrepentimiento antes de la fe en Jesús, hermanos, lo que estamos haciendo sin explicarlo, sin predicar el evangelio de arrepentimiento, es como decirle a una oveja, levántate en 2 patas y ponte a correr. No es posible. El arrepentimiento genuino viene después de la salvación. Si no, no hay. ¿Pero por qué dicen arrepentíos y creer al evangelio? Porque ya habían predicado el evangelio y ya lo habían escuchado antes. Antes del evangelio no es posible, hermanos. Ahora, estos judíos, hermanos, estos judaizantes tenían algo de razón. Sí tenían que hacer algo, hermanos, pero ese algo es muy distinto a lo que ellos decían. Ellos decían, circuncídate y guarda la ley para que tú puedas llegar a Jesús. Y no, hermanos, pero ¿acaso yo te pregunto, ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer entonces para ir a Jesús? Dice, sí creer, pero ¿cómo sé que he creído, hermanos? El llamado de Jesucristo siempre será, sígueme.
¿Y qué exige Jesucristo? Siempre un abandono previo, hermanos. Este llamado nunca ha cambiado. El que no abandona nada no puede ser su discípulo. Esto es lo que Él pide, hermanos. No pide que hagas, sino que dejes de hacer. El discípulo, hermanos, es renunciar a sí mismo. Es el alejamiento definitivo de todo aquello que es malo. En tu mente, en tu deseo. Quiero dejar todo. Hermanos, es decirle no a cualquier salvación por obra. Es decirle no a toda barrera que impide seguir a Jesús. Hermanos, decirle sí a Jesús o creer en Jesús es decirle no al yo. Decirle sí a Jesús es decirle no a yo, hermanos. Es crucificar cada día nuestra voluntad sabiendo que ya fuimos crucificados. Hermanos, realizar una entrega absoluta y vigorosa, tener una íntima y profunda relación con Él. Seguir a Cristo es darle el primer lugar a Él antes que a ti mismo. Seguir a Jesús, hermanos, es confesar su nombre públicamente, olvidarse de uno mismo y seguirle sin demora y sin reserva. Sí tienes que hacer algo, morir a ti. Porque para que tú creas en un Salvador fuera de ti, necesitas renunciar a ti. Porque tenemos en nuestra mente el sálvese quien pueda. No, hermanos, esto no es así. No es así. Nosotros tenemos que creer que el Evangelio, hermanos, salva por completo. Que Cristo salva por completo y no colaboramos absolutamente con nada. Ni con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento también es dado por Él. Es suyo, hermanos. Él nos lo da a nosotros para poderlo ejercer. Porque todo lo demás se llama remordimiento o arrepentimiento mundano. Tomaste, chocaste, pasó un año y vuelves a tomar. El arrepentimiento bíblico no permite que yo vuelva a caer de la misma manera, hermanos. El arrepentimiento bíblico me lleva a la humillación, a reconocer que he pecado contra Dios. El arrepentimiento bíblico está en Salmo 51, hermanos. No tiene que ver conmigo, Señor, fumé tanto que me dio enfisema pulmonar, me arrepiento de haber fumado. No, Señor, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, sabiendo quién eres tú. Hermanos, estos hombres están enseñando eso, hermanos. Versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron. Muchos de los que se opusieron a Pablo y a Bernabé, hermanos, eran cristianos que habían sido fariseos o ya se decían cristianos, hermanos. Ahora, ¿qué acaso es malo, hermanos, tener un gran respeto por la ley y un deseo de obedecer hasta en los más pequeños pecados? No, no es malo, hermanos. No es malo. De hecho, se les permitía a ellos que siguieran guardando algunas cosas con el entendido de que no era para salvación. Entonces, los judíos mesiánicos de hoy en día son verdaderos cristianos si ellos creen que los ritos y las liturgias que llevan a cabo y sacrificios son para salvación. No son hermanos. Pero si ellos lo hacen porque son de nacimiento, acostumbrados a eso y no lo ven como un motivo de salvación, no es como los que se congregan en sábado, pero saben que el sábado no salva, como algunos sí creen que salva. Si creen que salva el sábado, herejía del diablo. Si se congregan porque simplemente nadie puede o han decidido congregarse en domingo, en sábado, hermanos, no tenemos ningún problema con eso. Pero si lo hacen de manera religiosa o por cumplir el cuarto mandamiento, si no tiene salvación, no, hermanos, no, eso no es de Dios, hermanos. Si lo hacen por agregar, hermanos. Entonces, si los fariseos creían algo, creían que ellos no podían ser justificados ante Dios sin guardar la ley, hermanos. Entonces, aquí en Listra, Pablo y Bernabé, hermanos, no permitieron que los paganos simplemente se agregaran a Jesús dejando a sus dioses. O sea, en Listra, hermanos, que es a lo mejor en donde puede llegar la confusión, Pablo y Bernabé no permitieron que los paganos simplemente agregaran a Jesús, a esos hombres, a su lista de ídolos. ¿Qué es lo que algunos creen? Algunos que discuten por internet dicen: no, estás equivocado, porque si tú enseñas la salvación por la fe en Jesús, tú estás haciendo que ellos continúen pecando igual. Son las alegatas, hermanos, que yo te exhorto a que no alegues con esa gente, porque manchas el nombre de la iglesia y del mismo evangelio.
Mejor corta, hermano, y déjalo ahí. Pero no es lo que enseña el Evangelio. No dice, te salvo y sigue igual, como algunos han creído, hermanos. Han creído un evangelio falso. Muchos cristianos. Es más, vamos a mencionar todos los que conocemos. Empezamos desde ahí, es cierto. Muchos cristianos, profesantes de años atrás, ¿ok? Hoy no son cristianos, no parecen cristianos. El evangelio que escucharon no es el evangelio verdadero, casi verdadero. Por eso dices, no, pero sí creen que Cristo fue crucificado y fue resucitado. Pero su fe es manifiesta por sus obras. Cuando decimos que la salvación es solo por Jesús, no estamos diciendo que entonces la gente puede seguir pecando. Es imposible, porque la salvación del Señor es perfecta como el Señor es perfecto, y el proceso de santificación es perfecto también como el Señor es perfecto, hermanos. Y la misma gracia que salva al inicio es la gracia que está santificando durante el proceso hasta el fin. Por eso podemos asegurar, una persona que sigue viviendo como un mundano después de haber conocido la verdad es una persona que no ha creído a la verdad. Y por eso el evangelio nunca sale del púlpito. Seguimos predicando el evangelio, hermanos. Seguimos predicando el evangelio. ¿Qué ordenaron Pablo y Bernabé a los paganos, hermanos, que estaban ahí adorando sus dioses? Ellos les ordenaron, dice el versículo 14 y 15 del capítulo 14, veo o escucha, que ellos dejaran a sus dioses vanos por el Dios verdadero. Escucharon el evangelio y dijeron, dejen su pecado. Dejen su pecado. Porque ¿acaso vamos a continuar pecando para que haya más gracia, hermanos? No. Abandona tu pecado. ¿Recuerdas el llamado a seguir a Jesús? Abandónate a ti. Dile no a todo lo impío. Es dejar más que hacer, hermanos. Ellos les dijeron que dejaran todo esto. Estos fariseos, hermanos, que habían empezado a creer en el cristianismo, hermanos, tenían que hacer lo mismo. Tenían que dejar sus esfuerzos para ganar su camino a Dios por la obediencia a la ley, hermanos, y ver a Jesús solamente. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos simplemente agregar a Jesús y decir, ahora Jesús va a ayudarme a justificarse a mí mismo, a justificarme a mí mismo. Escucha, hermano, tú no puedes decir, ven Jesús a mi vida para que me ayudes a justificarme a mí mismo. ¿No? Eso no es posible, hermanos. Pablo mismo, habiendo sido un fariseo, Filipenses capítulo 3, versículo 5, él se convirtió a cristiano, pero él sabía, hermanos, que Jesús no le ayudaba a hacer lo que hacía un fariseo, sino que Jesús, hermanos, lo había justificado por completo. Que no necesitaba nuestra ayuda, hermanos. Él sabía que Jesús no era el camino para la salvación. Jesús era la salvación. No era solo el camino. Jesús era la salvación misma, hermanos. Y era el camino porque era el único conducto para llegar a la salvación. No porque era un camino en el cual yo puedo seguir igual, obedeciendo, pero ya voy por el camino. No, ojo, hermanos, porque algunos siguen creyendo esto. Yo escuchaba una discusión entre algunos que se dicen ser reformados, que decían, no, pero definitivamente para ser salvo tú tienes que obedecer la ley. Hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Yo les hago una pregunta, hermanos, y les ruego que contesten solamente con amén a la verdad y lo hagan fuerte y no se acobarden por no saber. Contesten libremente. Sirve que veo si hay algún error en alguno de ustedes. Hermanos, un hombre puede ser justificado ante Dios solamente por creer en Jesús, pero también obviamente obedeciendo a Jesús. ¿Seguros, hermanos? Un hombre puede ser justificado solamente por creer en Jesús, pero obedeciendo también. ¿Cuántos amenes escuché? Ahorita pasan a la oficina todos los hermanos que dijeron amén. O sea, más fácil es, hermanos, escuchen bien, tengo que creer. Obviamente, bíblicamente, ¿verdad, hermanos? Tengo que creer, pero ¿tengo que también obedecer para ser salvo? ¿Sí sabes que esto golpea los oídos de mucha gente, hermanos? Aún creo que alguien atacará por ahí. ¿Tengo que creer solamente en Jesucristo para ser salvo, hermanos? ¿Solamente? ¿Y qué pasará con la obediencia? ¿Entonces continúo desobedeciendo? No, el Señor Jesús se encarga de hacerme obedecer, hermanos.
El Señor Jesús se encarga. Soy justificado solo por la fe, hermanos. Soy justificado solamente por la fe. Pablo lo sabía, hermanos. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, dice Gálatas 2:16, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Te das cuenta? Nadie, hermanos. Miren lo que dice Romanos, hermanos. Dicen, esta es la fe bíblica, es la fe reformada, hermanos, en sus 5 solas lo manifiesta. Para que abandones el legalismo y goces. Mira lo que dice versículo 6 del versículo 11. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Te das cuenta? De otra manera la gracia ya no es gracia, hermanos. Ya no es gracia. 11:6. Y después dice Romanos capítulo 10 versículo 11. Sí, Romanos 11:6. Y después dice Romanos 10:11 también. Voy a leerlo de una vez. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no por las obras de la ley, hermanos, por cuanto las obras de la ley nadie es justificado. Nadie, hermanos. Hay algunos que exigen la obediencia para salvación y el Señor les dice que son unos hipócritas porque exigen cosas que ellos mismos no pueden hacer. Ponen un yugo sobre ellos y ustedes mismos no lo hacen. Imagina para ti que puedes tener un corazón legalista, sin darte cuenta, bien intencionado, que hoy te diga, hermano, no, tú no vas a ser salvo por obedecer. Tú eres salvo por creer. ¿Qué? Solo cree en Jesús, aférrate a Él con toda tu fuerza y tú estarás en el reino de los cielos por creer. El legalista pensará, como estos fariseos, espérate, entonces estás haciendo que los hermanos desobedezcan porque es por la fe. La fe que es por Cristo, hermanos, es una fe viva que produce obras. Las obras a los pastores nos manifiestan quién en realidad está un tanto tibio o está completamente frío. Por lo que hace, por cómo valora, hermanos, el cristianismo y la obra. Las obras vienen después, hermanos. Estos hombres, porción B, hermanos, del versículo que estamos leyendo. 5. Dice, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, estos supuestos ex fariseos enseñaron 2 cosas. Primero, que los conversos gentiles, recuerda que los gentiles son los no judíos, debían ser iniciados al judaísmo a través de la circuncisión. O sea, número 1, vengan, circuncídense y ya son judíos. Segundo, que los conversos gentiles debían vivir bajo la ley de Moisés si querían estar bien con Dios y ser aceptados en la comunidad cristiana. Básicamente la enseñanza era, los gentiles son libres de venir a Jesús, no tenemos problema con eso. Ellos decían, les decimos que vengan a Cristo. No hay problema, vengan a Cristo. Queremos que vayan a Cristo, que sean salvos, pero tienen que pasar por la ley de Moisés para llegar a Jesús. ¿Tenemos que llegar a la ley de Moisés para ir a Jesús? No, el que enseñe lo contrario está equivocado, hermanos. Vi una conversación hace poquito. Yo ponía una frase y decía, lo que el hombre necesita es Cristo y solo Cristo. Y un hombre comentaba, ¿verdad, Juan? Y decía, pero no, primero es la ley y después la gracia. ¿Quién es el cumplimiento de la ley? ¿Cristo es lo único que necesitamos o no? ¿Te das cuenta? Insisto, ¿en dónde está o radica el miedo de los que no enseñan esta doctrina bíblica? En que tienen temor de que la gente entienda mal y siga desobedeciendo. Y eso es lógico, porque la mayoría de las iglesias cristianas que vemos hoy en día, hermanos, dicen amar a Jesús, oran muy bonito, cantan muy bonito, traen sus Biblias último modelo, muy bonitas, con letras chapa de oro, hermanos. Muy bien, pero viven como el mundo. Hablan como el mundo. Toman como el mundo. Desean lo del mundo.
Todo como el mundo, hermanos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es que en el Jesús que han creído es un Jesús distinto. El evangelio que han creído es un evangelio diferente. Muy parecido, hermano. Es que vieras, pastor, cómo oran ellos aún con más intensidad que nosotros. Pues nada más te pido que veas a un musulmán o que veas a un judío ortodoxo para que veas si no parecen más religiosos que nosotros, hermanos. El evangelio es lo que salva. El evangelio se encarga de transformarnos, hermanos. El evangelio regenera, transforma, llena, hermanos, de plenitud de Cristo. El evangelio hace un cambio. Alguien me preguntaba, oye, pero es que los cristianos prohíben tomar. No, hermanos, nosotros tenemos un 90 y tantos % de la iglesia. Es una iglesia sobria completamente de televisión secular, hermanos, de alcoholismo, de tabaquismo, de drogas, por supuesto, de ir a fiestas mundanas, hermanos, y no porque se prohíba, porque el gozo del Señor ya no nos permite, no nos deja, pero no de manera legalista, sino libre. No, gracias, prefiero ir con la iglesia, poner una fogata y cantar unas alabanzas. Estudiar la escritura no es por una imposición que sea legalista, sino es por un gozo dentro, hermanos, porque el evangelio hace una transformación en el individuo. Si tú acaso no has sentido esa transformación y todo lo que haces lo haces de manera hipócrita, si tú no eres el mismo en tu casa que en la iglesia, hermano, tienes un problema muy serio y te ruego que te arrepientas, porque si hoy mueres vas al infierno. Porque el evangelio verdadero se encarga de provocar en ti ese aborrecimiento de lo que Dios aborrece, hermano. No porque sea ni aún malo algunas cosas. El pastor ya enseñó entonces que la televisión secular es pecado. No, hermano, no es pecado. No es pecado. Pero al creyente fuerte no le llaman la atención las cosas que al mundo le llaman la atención. Su mente, sus ojos están en otro lugar. No es pecado, hermano. No es pecado, de hecho, todo puedes hacerlo, no todo te conviene. Y en el gusto podremos saber dónde está el problema. No en que lo haga, hermano, sino en dónde tienes tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? Ahí estará lo que te gusta, ¿verdad, hermano? Tu tesoro. Hermanos, el enseñar que hay que hacer algo para poder ganar el favor de Dios, o el no hagas esto porque vas a perder. La mayoría de ustedes cuando llegan al cristianismo bíblico, de pronto, no veas la televisión, no voltees para allá, no hagas esto, no toques, eso no. Eso es legalismo también. ¿Y por qué el niño nos puede preguntar, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo verlo? ¿Por qué no? Porque es sucio. No, la libertad cristiana, hermano, es cuando es disciplina a los niños, es, ¿por qué no? Porque el Señor Jesús no lo haría, no lo vería. Hay cosas mejores que eso. Hay pláticas mejores que esas. Porque ese tipo de respuesta no le agrada al Señor. Pero no por una prohibición, porque si no ellos van a ir al infierno. Algún día escuchamos, hermanos, en un ministerio que tuvimos que abandonar, una maestra de Biblia que enseñaba y decía, porque si tú desobedeces a papá y mamá, tú vas a ir al infierno. El terror, hermanos. Ahora podrías decir, claro, si tú deshonras a padre y madre, pues tienes consecuencias, ¿verdad? Pero ¿qué tal si eres un huérfano? ¿No vas al infierno entonces? Por supuesto, hermanos, todos los nacidos de mujer tienen su boleto listo para ir ¿a dónde? Al infierno. No es obedece para ganar. Jamás ha sido este el mensaje del evangelio, porque si no el yugo seguiría. Hermanos, el mensaje del evangelio es, Cristo obedeció para que tú solo puedas aferrarte a Él. Cristo cumplió la ley a perfección para que tú solamente vayas y lo adores, para que ahora tu obediencia sea una consecuencia por haber sido salvado y no al contrario. Hermano, ¿por qué vienes al culto tan temprano? Porque el Señor es digno, me salvó, hermano, me salvó. El Señor me salvó. ¿De qué te salvó? De ir al infierno, de la autoridad que Satanás tenía sobre mí, de mí mismo, de mi mente retorcida, de mis deseos tan oscuros y pecaminosos, de mi adulterio, de mi fornicación, de mi odio, de mis celos, de mi contienda, de mi chisme. Me salvó, hermano, soy libre, el Señor es digno, quiero ir con Él.
comenzamos a quererlo, desearlo, amar sobre todas las cosas. No deseamos blasfemar su nombre, hermanos. Por supuesto que no deseamos hacer esas cosas, hermanos. Nosotros deseamos no robar, no codiciar, no adulterar, pero no por ganar o no perder, sino porque el Señor es digno de mi obediencia, hermanos. Estos hombres seguían atados a ese yugo, no había gozo en ellos. Es como lo que vemos en los unicitarios, o en los testigos de Jehová, o en los mormones, o en los católicos romanos. ¿Quién va al cielo entonces? Los que obedecen. Y los que no obedecen, no, pues van al infierno. Hermano, si usted cuando escuches esto, huye de inmediato, si no estás bien capacitado para defender tu fe. Hermano, ¿y usted en el nombre de quién fue bautizado? Pues en el nombre del Señor. Pero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, o solo en el nombre de Jesucristo. No, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso enseña el Señor en el Evangelio. Pero a ver, dígame cuál es el nombre del Padre. Pues el Padre, Dios, y del Hijo, Jesucristo. Ah, ya ve, si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted no es salvo. ¿Cómo? Entonces, ¿la salvación es por el bautismo? Sí, claro, porque el mandamiento dice que todo aquel que se bautice será salvo. Ay, wow, sí es cierto, me bautizó el pastor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No soy salvo. Unicitarios, doctrina unicitaria extremadamente herética que hoy en día está inundando todas las redes sociales y en la calle hay muchos. ¿En el nombre de quién fuiste bautizado? En el nombre del Dios Trino, en el nombre del Señor. No nos enfocamos en el nombre, el título del nombre, hermanos. Nos enfocamos en quién porta el nombre, en dónde está el poder. O el católico romano subyugando al pueblo, hermanos, o los judíos guardando los rituales a perfección para poder lograr algo, o el testigo de Jehová, si tú no obedeces vas al infierno. O creo que peor, ellos ya cerraron, creo que su salvación en los 144,000, que ya rebasaron el número por muchas cifras. Hermanos, ellos no entendían, hermanos, ellos no entendían. Del versículo 6 al 11, voy a terminar ya pronto, hermanos. Del versículo 6 al 11, leemos que dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Purificando por qué? Por la fe. No por la obediencia, ¿verdad, hermanos? Ahora pues, escucha lo que dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual modo que ellos. Amén, hermanos. Antes que nada sabemos, hermanos, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Hermanos, estos líderes que estaban reunidos exclusivamente para arreglar ese asunto, resolver el asunto, hermanos, herético de una salvación por obras, y no dejaron que solo pasara el problema, ni tampoco dejaron a la conciencia de cada creyente, como decía: no importa, hermanos, déjalo así, que ellos crean eso, nosotros esto. No, esto es un asunto muy serio, muy importante, hermanos. Y la cuestión que se está planteando aquí por el concilio, hermanos, que precisamente es el primer concilio de la iglesia. El que no sepa qué es concilio, hermanos, es un grupo de personas que se ponen de acuerdo sobre algo, y sobre todo cuando hay desacuerdo o enfrentamiento. Eso es el concilio de Jerusalén en este caso, y concilios que se hacen hoy en día, hermanos. La pregunta era, la voy a hacer otra vez y te ruego que contestes amén fuerte, ¿ok? Los que se equivoquen van a pasar a la oficina al final. Fuerte, el que no conteste, hermanos, qué vergüenza por él. Digan, honestamente, amén, hermanos. Ok. ¿Son los cristianos justificados ante Dios solo por la fe o por una combinación de fe y obediencia a la ley? ¿Por la fe solamente, hermanos? No todos dijeron amén. ¿Quién dice por la fe y obediencia? Obviamente. Pasas a la oficina, Mari. Voltea la cámara para que la vean, por favor.
No importa, gloria a Dios, que es valiente para decir, para explicarlo, ¿verdad, hermanos? Vamos a ayudar, ¿verdad, la hermana? Para que se quite el yugo, el temor de la salvación. Solamente por creer. Solamente por creer, hermanos, solamente por creer. ¿Es suficiente, creen, hermanos, la obra de Jesús por sí misma para salvar a todo aquel que cree en Él? ¿Es suficiente la obra de Jesús para ser salvo del infierno? ¿De la ira de Dios, hermanos? Suficiente. Entonces, ¿a quién vamos a correr? ¿A mi obediencia o a Jesús? ¿A quién, hermanos? A Jesús, para ser salvos de la ira venidera. Solamente a Jesús. Solamente a Jesús, hermanos. Solamente a Jesús. Y si tú sabes lo que le costó a Jesús la salvación, jamás dirás, qué barata salvación. Jamás, hermano. Así de fácil, hermano, solamente creer. Espérame, ¿cómo fácil? ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Sentirse como un gusano, despreciado, rodeado de bestias, de toros, que inflaban la nariz con ira, como perros salvajes sobre él, hermanos. Haciéndose humillado, hermanos, hasta lo más profundo, como un hombre. No es una salvación barata a los que dicen, no, es que el hermano no está enseñando. No, hermano, estoy enseñando la Biblia. Y los apóstoles estaban enseñando eso, solamente ser justificado por Jesús. No es una salvación barata, es una salvación costosísima, hermanos. Seas obediente hasta la muerte, es una obra verdadera. Y es por eso también, hermanos, que la iglesia, los millones de millones y los seres celestiales se postran y lo adoran y le dicen, digno eres tú, Señor. Digno eres tú de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque fuiste inmolado en la cruz para salvar personas que no podían salvarse, hermanos. Que no había antídoto para nuestro mal, hermanos. Ni uno solo. Ni uno solo. Que no había obra para ser justificados, ni aunque todos viviéramos eternamente y juntáramos nuestras obras en un montón como las hormigas y se lo presentáramos, Señor, ¿qué tal nuestras obras? Nada, 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 hermanos. Que nosotros no fuimos a Él, Él nos llevó a nosotros a Él. Nosotros buscábamos las herejías y Él nos llevó a la verdad, hermanos. Nosotros buscábamos la muerte y Él nos da la vida, hermanos. Nosotros le escupíamos y Él nos salvaba. Es maravilloso, hermanos. Y más aún, que cualquier persona a nuestro alrededor podría ser salva por Jesús, hermanos. Por eso predicamos, ¿verdad, hermanos? Porque pueden ser salvos aún los más viles. Dejar de medir, bueno, está bien, aquellos sí pueden ser salvos, pero estos de aquí que están tirados en las calles, no creo. Aún esos, hermanos, estaban en la mente de Jesús y Él soportaba. Soportaba por ellos, sintiéndose, hermanos, el hombre más despreciable, hasta siendo ignorado por su padre por unos minutos, que con eso es suficiente, más que suficiente. Hermanos, ¿es suficiente la obra de Jesús por sí misma para salvar a todo aquel que cree en Jesús? ¿Solamente, hermanos? ¿Debemos acaso agregar nuestras obras al trabajo de Jesús para poder ser justificados? Las obras vienen después. Hermanos, con tantos problemas doctrinales hoy en día, hermanos, con tantos problemas doctrinales hoy en día, mis hermanos, tal vez este tipo de juicio o de problema es necesario hacer. Con tanto problema doctrinal, hermanos, que aún seguimos viendo, es necesario hacerlo público. Y está bien, nos gozamos, hermanos, y nos reímos un poco, no es porque sea objeto de burla esto, sino para relajarnos un poco. Esto es serio, hermanos. Esto es serio, tú tienes que defender eso. Porque si tú no estás defendiendo esto es porque tú crees la mentira o porque estás de acuerdo con ella. Tienes que defenderlo, tienes que pedirle al Señor ayuda para tomarlo con seriedad y jamás escudarte en el amor para no defender. No, yo creo, no, hermano Johnny, el Señor va a obrar con ellos como obró con nosotros. ¿Cómo sabes que el Señor va a obrar con ellos? Definitivamente todo aquel que piensa que tiene que obedecer primeramente para llegar a Cristo es una persona que no es salva. Va a ir al infierno, hermano. Va a ir al infierno. ¿Es necesario creer en la sola fe en Cristo para ser salvo? ¿Solamente en Él? Sí, hermanos, es necesario. De hecho, esa es una de las cosas más difíciles, ¿sabías? ¿Por qué? Porque es abandonarte para confiar en Él.
Pero a la vez es el regalo más glorioso que podemos tener, hermanos, porque solamente por la fe en Cristo seremos salvos de la ira venidera. Solamente, solamente. Por eso lo adoramos, Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo tú, Señor, te humillas para yo poder entrar al reino de los cielos, a tu casa, a tu reino, a tus moradas? Yo, sucio pecador. Y el Señor dice, sí, sí. Pero Señor, pecaré mañana. Sí, pero mi sangre cubre ese pecado. Señor, pero aún sigo siendo algo rebelde, Señor, inconstante. Sí, pero aún yo pagué para hacer perfecto tu caminar. Hermanos, para concluir, solamente quisiera dejar bien sellado esto, porque así como el diablo obraba aquí, el diablo obrará. Vean Hebreos capítulo 10, hermanos, que es uno de mis textos preferidos de este año. Toda la porción del capítulo 10 la he estado enseñando desde que empezó el año. Y mira qué dice para que penetre en lo más profundo de tu alma. ¿Ok? Dice el versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todo sacerdote lo podemos tomar como todo intercesor. Sean los sacerdotes en el contexto del templo, o tú y yo haciendo obra de sacerdocio para nosotros mismos. ¿Ok? No, voy a limpiarme hoy de mi pecado para que el Señor me vea agradable. Voy a hacer esta obra para que pueda ser salvado. No vaya a ser que me vaya a quedar como los que dicen que la salvación se pierde, hermanos. Hay una parte en su doctrina que no sé, hermanos, si atacarlos, si reírme, si enojarme, si llorar, no sé qué hacer. Pero dicen, para que cuando el Señor venga no te vaya a dejar. Porque si tienes pecado y el Señor viene te va a dejar. Imagínate qué terror, hermano. ¿A quién se llevaría el Señor, hermanos? A nadie. A nadie. Por supuesto que habrá un arrebatamiento. Creemos en el arrebatamiento, es bíblico, ¿no? Pero Él viene por pecadores que ha salvado, hermanos. No viene por gente que no peca. Él viene por pecadores que ha redimido con su sangre, hermanos. Y el día que venga es porque va a juzgar a vivos y a muertos. No para hacer otra venida próxima, según lo que nosotros creemos. Sino viene y viene. ¿Y cuándo podría ser eso, hermanos? Viene y viene, pero qué aliento saber que a pesar de ti Él viene por ti, ¿verdad? Qué aliento tan grande, hermanos, tan tremendo. Por eso es que el cristiano no quiere seguir viviendo igual. Dice, ciertamente todo sacerdote está ahí ministrando día con día, todo el tiempo, ofreciendo sacrificios. Nunca pueden quitar pecados. Y hay un pero excepcional. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, ¿cuál es el sacrificio de Cristo, hermanos? Su propia vida. Su propia vida. Él es el mismo sacrificio. Él es el sacerdote y Él es el mismo sacrificio, hermanos. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? ¿Ya saben todos o no? Terminó la obra. Y cuando termina la obra, ¿qué más falta por hacer? Terminó la obra ¿de qué? De salvación. ¿De quién? De los suyos, gloria a Dios. Se sentó ya, hermanos, terminó. No hay nada más que agregar. Más adelante lo vemos, hermanos. Dice el versículo 14. Con una sola ofrenda, ¿hizo qué? Perfectos. ¿Tú eres perfecto? No. Pero delante de los ojos de Dios por Cristo, eres visto como perfecto. Sin mancha. Aunque estamos llenos de manchas. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. El Padre nos ve y dice, mis hijos preciosos. ¿Crees que nos ame como al mismo Jesús? Atrévete a decirlo, ¿sí o no? Sí, como sus hijos. ¿Hay diferencia abismal? Claro, por supuesto, nunca seremos como Él. Los mormones dicen que seremos idénticos a Él. No, jamás, siempre estaremos por debajo de Jesús, hermanos. Siempre. Mas también seremos coherederos con Él. Somos coherederos con Él. Y escucha lo que dice también, hermanos. Versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tú eres creyente en Jesús. Solo por la fe en Jesús, tú eres un cristiano. ¿Cuándo se acuerda de tus pecados el Señor? Dilo, ¿te atreves a decirlo? Nunca se acuerda de mis pecados. Nunca se acuerda de mis pecados. ¿Por qué los olvidó? No, es que los cobró a Jesús. Los cobró a Jesús. ¿El Señor tiene amnesia? No. Lo que pasa que, escucha lo que dice el 18, lo que pasa que donde hay remisión, pago y perdón, ya no hay más ofrenda, ya no hay más que hacer por el pecado. Jesús lo pagó en la cruz. Tú quedas libre. Tú quedas libre si has creído en este precioso sacerdote y sacrificio.
Eso nos desbanca, nos destrona, nos deja completamente incapacitados para querer salvarnos, porque la salvación solamente viene por Él, mis amados hermanos. Esta es la doctrina que Pablo y Bernabé estaban defendiendo. Esta es la doctrina por lo que nuestros hermanos perseguidos, como veíamos el domingo pasado, hermanos, son capaces de dar su vida, porque saben que todo el mundo entero está bajo el yugo de la salvación por obras, y solamente los que creen en Cristo están libres de todo yugo, solamente por creer en Él, solamente por la gracia de Dios, hermanos. ¿Será necesario que tú y yo anunciemos el Evangelio a toda criatura en toda nación? Nación es etnia, hermanos, es etné, la palabra nación. Habla de no únicamente, ya se escuchó en Estados Unidos, no, encárgate de que cada etnia escuche el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay salvación fuera de la fe en Cristo Jesús. ¿Eso nos hace especiales y únicos? Sí, hermanos, sí. Eso nos hace dependientes de Cristo, hermanos amados. Entonces, les ruego mediten en el mensaje, mis hermanos. Continuaremos en este mismo contexto el próximo domingo, hermanos. Y les pido que estén rogando a Dios. Y hoy te pediría, examínate. ¿Tú, en verdad, crees que Jesús te ha perdonado? ¿Tú crees que Dios te ha perdonado tus pecados? ¿Tú aún sigues luchando por tu autojustificación? ¿Tú aún sigues creyendo que entre más obedezcas, más amado eres? ¿O tú aún crees que si tú no haces algo, perderás tu salvación? ¿O ya te has rendido y te has postrado a los pies del Maestro, del Salvador, y has dicho, sé que soy un miserable pecador, sé que merezco el infierno, pero también sé, precioso Señor, que tú moriste en la cruz en mi lugar? Si tú crees eso, mi amado, por supuesto que te arrepentirás, porque Cristo fue puesto ahí en lugar tuyo. Y si tú has creído a esto, yo te puedo decir, hermano, tú y yo adoraremos por la gracia de Dios a Cristo por la eternidad. Y cuando algunos digan, qué jactancioso, no, hermanos, no hay jactancia en nosotros, sino solo en la cruz de Jesucristo. Lo adoraremos porque Él es el único que hizo posible nuestra salvación. Este mensaje te ruego que compartas durante toda la semana, que bien me gozo grandemente, porque el gran porcentaje de la iglesia, Jesucristo es el Señor en Guadalajara, predica el Evangelio a todos. Y eso, hermanos, eso en realidad me llena de gozo. Que Dios les bendiga, oremos al Señor. Señor, no permitas, por favor, Señor, confusión. Te pido en el nombre de Jesús que tanto a los que están encaminados a este mensaje, Señor, los confrontes. Porque en ausencia, amado Señor, a la obediencia de predicar, de obedecer, pondríamos en tela de juicio si en realidad hemos creído este anuncio, Señor. Aquellos que han creído, Señor, en el anuncio, recuerda la importancia a continuar hablando a otros, porque la muerte está a la puerta, amado Señor, y no hay salvación fuera de la obra de Jesús. Por otro lado, aquellos que fácilmente se confundan, Señor, creyendo que la salvación en Cristo por la sola fe es un permiso para continuar pecando, Señor, humíllales y recuérdales que esta salvación no es barata, aunque es gratuita. Es costosa, Señor. Te pido que aquellos que estén bajo el yugo, el temor y vivan en hipocresía, Señor, fingiendo un gozo, Señor, fingiendo santidad, fingiendo ser, amado Señor, te ruego que hoy puedan, Señor, ser exhibidos en su pecaminosidad, verse completamente incapaces de salvación, Señor, y correr a ti, Señor. Y ahí, amado Señor, contemplar la hermosura, Señor, y la soberanía de tu salvación. Te pido que aquellos, Señor, que han abusado de esta gracia para valorar en poco tu iglesia, tu obra, Señor, o el pecado, hoy vuelvan como tu hijo Claudio, Señor, recordaba al hijo pródigo. Vuelvan a pedir perdón, Señor, porque he abusado, Señor. Me he gozado en tu sangre, Señor. Pero yo te ruego algo, Señor, general, que no permitas que ningún oído que hoy estuvo aquí, ni uno, ni aún el de los más pequeños, quede exento, Señor,
de reconocer, de abrazar, Señor amado, que solo en Cristo hay salvación, que solo en su sangre, amado Señor, hay limpieza total de pecados, y que solo por Él iremos a vida eterna, Señor. Qué hermoso es descansar en tus brazos, Señor. Yo te pido, amado Señor, que todos aquellos que creían distinto valoren esto y puedan contemplar, amado Señor, su compromiso contigo en las aguas bautismales. Y te pido, Señor, que todo yugo de esclavitud por la carga, la obediencia de la ley, para los creyentes sea un deleite. Sea un deleite, amado Señor, estar en tu presencia, Señor, y que tu preciosa obra, Cristo, brille en todos nosotros, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.